Enrique, muchas gracias por recibirme en Con su casa, muchísimo gusto, Jorge, con muchísimo gusto. Un placer. aquí en Barrio Escalante, donde pasé mis primeros años de matrimonio. Sí, aquí Y todas recuerdo muy las... bien todo el barrio. ¿Cómo ha cambiado? Sí, Es hay mucho impresionante. desarrollo Inmobiliario turístico, grande y inmobiliario, turístico. mucho restaurante Sí. y Y cuesta realmente, conseguir parqueo. pues sí, sí, sí. Yo tengo aquí el espacio, pero sí, definitivamente forma parte del desarrollo urbanístico, ¿verdad? Y además turístico, está desarrollando mucho Turístico, toda sí. esta parte también. Y bueno, en lo personal me queda muy cerca todo lo que son los tribunales, sobre todo la jurisdicción contencioso administrativa y los tribunales de la corte, digamos, el edificio central y también civil, que está básicamente en esa misma zona, ¿verdad? Entonces es muy importante estar cerca de los tribunales, por lo menos yo que soy litigante, ¿verdad? Activo. Y Enrique, bueno, yo creo que el tema más importante es hablar un poco de la famosa proyecto de ley, que, no es, que está en proceso ahora Ley Jaguar. para el jaguar. Ujú. Eh, eh, yo leí un poco de lo que eran los jaguares. Un animal fuerte y difícil de vencer, ¿verdad? Bueno, en Argentina el presidente dice que es un león. Así mismo. Entonces se ha, como que se ha Como que extendido. cada uno está Y buscando por otro en una Asia habla figura, de los tigres asiáticos, los tigres ¿verdad? asiáticos. Se han puesto un poco de moda. Bueno, hablemos del proyecto en sí, del referéndum. Con mucho gusto, claro, en lo que Eh, yo pueda colaborar, está en la que mejor la, disposición. de donde se limita, donde se cambia un poco la definición de la alianza estratégica, se permite contratar y arrendar inmuebles, se elimina controles preventivos, se impide el uso de instrumentos vinculantes y suprime la fiscalidad y la legalidad de los controles. O sea, suena como que vamos a liberar a la Contraloría que nació en la Sí, Constitución del sí, 49, efectivamente, una de las grandes, precisamente para perdón, controlar sí, una de las grandes innovaciones que tiene nuestra Constitución de 1949 es precisamente la creación de la Contraloría General de la República. Como un ente lo llama la Constitución, un órgano lo llama su ley orgánica, pero es decir, como un ente u órgano que básicamente ejerce de manera permanente, por criterios de legalidad, lo que es el control de la hacienda pública, de conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política. Es importante señalar de que en la Constitución de 1871 hablaba, digamos, se mencionaba, existía un tribunal de cuentas, que es lo que se llama mucho en Europa. Pero en realidad no, hubo grandes desmanes a la hacienda pública en toda esa época y realmente el constituyente con muy buen tino, pues incluyó ya a la Contraloría como un ente básicamente auxiliar de la Asamblea Legislativa, con lo cual podemos decir pues que la Contraloría en sentido estricto no es una administración pública en sentido subjetivo, como persona, porque es un órgano o ente auxiliar de la Asamblea Legislativa. No obstante, sus funciones, sus competencias materiales son fundamentalmente actos o conductas administrativas, regidas fundamentalmente también por el derecho administrativo. Obviamente está la Constitución, por supuesto, que le da su origen y su capacidad de desenvolvimiento, y digamos también regido por las relaciones jurídico-administrativas, por el derecho administrativo por excelencia, en términos generales, ¿verdad? Está su ley orgánica, está la ley de enriquecimiento ilícito, está la ley de contratación administrativa, y está el Código Procesal Contencioso Administrativo, o sea, todos tienen una relación muy importante, está la ley de la jurisdicción constitucional, por supuesto, ¿verdad? Y pues todos, de una u otra manera, la ley de auditoría interna, muy importante, que las auditorías internas son brazos, como siempre lo he dicho, extendidos de la Contraloría dentro de las administraciones públicas activas, sujetas al control, digamos, de la Contraloría, claramente dispuesta en su ley orgánica como sujetos pasivos, es decir, sujetos a la fiscalización permanente de la Contraloría. Es importante señalar que si tomamos en consideración el artículo 183 de la Constitución, donde dice que es un ente, una entidad auxiliar de la Asamblea Legislativa, para el control de la hacienda pública,
ese control es, digamos, dentro de una dimensión eminentemente permanente. No hay condiciones, no hay limitaciones desde el punto de vista de ese ejercicio, sino que le dice, usted le corresponde de manera permanente estar fiscalizando la hacienda pública. Eso desde el punto de vista de la legalidad, obviamente. No significa en ningún momento que la Contraloría sustituya o pueda sustituir a la administración activa, digamos, a los entes o órganos fiscalizados, porque ellos ejercen desde el punto de vista de la conveniencia, las políticas aplicativas, criterios de oportunidad, le compete a la administración activa, sujetos a la fiscalización de la Contraloría, adoptar y tomar esas decisiones desde el punto de vista de que son las entidades o órganos con las competencias específicamente señaladas en el ordenamiento jurídico, todo conforme a la legalidad objetiva, el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, y por supuesto es para cumplir con los objetivos que marca el ordenamiento jurídico para la satisfacción de los intereses públicos, ¿verdad? Todas las administraciones públicas, incluyendo obviamente la Contraloría General de la República, están ahí para cumplir el cometido de la legalidad objetiva y para satisfacer los intereses públicos, entendidos como lo entiende la Ley General de la Administración Pública, como la suma coincidente de los intereses sumados, digamos, de los administrados frente a la administración misma, para satisfacer esos intereses. Entonces, la Contraloría, desde el punto de vista de la legalidad, tiene que ejercer un control antes, necesariamente derivado del derecho a la Constitución, durante y después, porque lógicamente también tiene que ver, por ejemplo, con materia presupuestaria, ejecución, liquidación de los presupuestos, tiene que ver si las administraciones públicas se están rindiendo correctamente también dentro del marco hacendario presupuestario, y por ahí la Contraloría pues ejerce también controles posteriores, pero la toma de decisiones, digamos, de las políticas aplicativas en su marco de oportunidad o conveniencia es de la administración activa, eso sí, ¿verdad? Lo que pasa es que en el proyecto, pues así lo entiendo y creo que es fácil de lectura y se constata objetivamente, básicamente lo que se hace es cercenar la competencia previa de la Contraloría. Y hay una confusión, creo yo, entre legalidad y oportunidad, porque la legalidad es de la Contraloría de manera permanente, la oportunidad es de la administración activa, sin perjuicio de que pudiera la Contraloría ex post o posteriormente llevar adelante, digamos, los controles en materia fundamentalmente de ejecución, liquidación de presupuestos y hacienda pública en general. Ya, pero entonces, ¿para qué nos metemos en este enredo? ¿Ah? Es que si se sabe que difícilmente va a pasar por la sala cuarta, ¿verdad? Bueno, la Sala Constitucional ha sido muy reiterativa, digamos, en su jurisprudencia. Ahí te acabo de dar unos votos muy importantes que podríamos sintetizar, digamos, en dos aspectos fundamentales. La Sala dice que aún sin una ley orgánica de la Contraloría, que es importante, ¿verdad? Aún sin una ley orgánica de la Contraloría existe per se, desde el punto de vista constitucional, desde los cometidos de la Constitución Política. Y aunque no existiera eso, se aplicaría directamente el marco constitucional, la referencia constitucional, específicamente el artículo 182, 183, 184, para la fiscalización permanente de lo que es la hacienda pública, para la aprobación básicamente de materia de presupuestos, de entes descentralizados, municipalidades y sus respectivos controles correspondientes. Y por supuesto también lo que tiene que ver con materia de contratación administrativa, que tiene a la vez relación con la hacienda pública y que además se dice, por virtud del texto constitucional, de que se le atribuirán las competencias que le da la Constitución y las leyes. Ahí entra la ley de contratación administrativa, la ley orgánica de la Contraloría, la ley de auditoría interna, la ley de enriquecimiento ilícito y también incluso el Código Procesal Contencioso Administrativo, que es muy importante porque recuerdo en el cual participé muy activamente desde su génesis conceptual en la redacción y en la revisión correspondiente, incluso a nivel legislativo, donde en el marco de la legitimación que se le reconoce a la Contraloría para los procesos contenciosos administrativos, está el del restablecimiento de la legalidad en materia de contratación y hacienda pública por excelencia, en materia presupuestaria. Entonces la Contraloría se le reconoce también una gran capacidad procesal desde el punto de vista de que tiene plena capacidad de presentar procesos contenciosos administrativos, estar ahí como coadyuvante dentro de un proceso también, o como se dice también, como amigo de alguna de las partes en un proceso,
O puede ser demandada también, ¿verdad? Eso no es, o sea, perfectamente se demanda a la Contraloría General Pública si se considera que sus actos o conductas son contrarios al ordenamiento jurídico. Incluso yo doy muchas críticas contra la señora Contralora. Una cosa, digamos, es la señora Contralora y la Contraloría, es decir, ella es una funcionaria en la Contraloría, pero no es la, digamos, no es No es la institución. exacto, no es la institución, no es la carne viva desde el punto de vista de la Contraloría misma. Bueno, si se tiene dudas o pruebas contra la señora Contralora, también se pueden establecer las denuncias, incluyendo las penales. Lógicamente tiene sus fueros de protección especial, pues el estatus que tiene, pero eso no significa que no se pueda. O sea, realmente tiene que tomarse en consideración de que siempre hay un principio básico en derechos humanos que es la presunción de inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario por sentencia firme y definitiva, ¿verdad? Como un principio básico de derecho humano y de materia eminentemente represiva o derecho penal, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, si no se quiere la Contraloría o se está atacando digamos, específicamente a la señora Contralora y se dice que básicamente está acomodando todo a intereses propios o lo que sea, bueno, pues entonces presente las denuncias en un Estado de Derecho. Vivimos un Estado de Derecho con las garantías correspondientes y no se puede tampoco desconocer o mancillar el nombre de las personas si no se tiene las pruebas, las contundencias y las sentencias firmes y definitivas, porque podemos caer en un problema de suplantar lo que son los tribunales de justicia por ocurrencias, subjetivismos y sin prueba alguna, y además es importante, no podemos dejar de lado ese derecho humano tan importante que es la presunción de inocencia, salvo demostración en contrario, con sentencia firme y definitiva, sean o no funcionarios públicos en general, ¿verdad? Pues es un principio básico del ser humano, ¿verdad? Como derecho humano. Sí, aquí lo que yo entiendo, esa es la frustración de alguien que entra o que viene de un mundo privado eh, y con grandes poderes, porque si el señor presidente tenía la representación del Banco Mundial y iba a visitar un país y, y tenía la posibilidad de decir sí o no, hacen tal reforma, o si no, pues no hay recursos, ¿verdad? Aquí no, esto es una democracia activa, hay un marco jurídico, hay un respeto a las leyes muy importante. Claro. Es un Estado de Derecho. Así es. Y es importante tener. Y no hay, aquí no se puede ese poder que se piensa, yo creo que los constituyentes fueron muy sabios en haber puesto pesos y contrapesos, y eso es una democracia. Bueno, realmente al ver el desarrollo institucional de Costa Rica, que hubo militares, golpes de Estado, etcétera, Sí, claro. realmente al final Costa Rica cogió el camino que creo yo es el más correcto entre la civilización institucional y occidental por excelencia, que es la democracia, el Estado de Derecho, el Estado social democrático de derecho, como lo define España. En el sentido, cualquiera diría, bueno, el Estado de Derecho ya sobreentiende o se sobreentiende la democracia. Y es que los españoles, como venían de una dictadura, ¿verdad? La franquista, fundamentalmente, pues enfatizaron en que un momento, vamos a hablar de Estado de Derecho, ¿sí? Para insistir de que no hay otra posibilidad de un Estado de derecho que no sea democrático. Entonces vamos a insistir también en la democracia, que somos Estado de Derecho, pero somos democráticos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, digamos, institucional político, se ha jugado mucho con el concepto de Estado de Derecho, como diciendo, bueno, somos Estado de Derecho porque tenemos derecho. Bueno, es que ningún ordenamiento, digamos, ningún Estado contemporáneo puede no tener derecho. Un ordenamiento jurídico forma parte de sus elementos constitutivos, obviamente. No, aquí el punto importante es que ese derecho es cualificado desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de valores fundamentales en la protección de los derechos y libertades del ser humano. Ese es el punto importante. Un Estado de Derecho es un Estado donde se respetan los derechos humanos como parte vigorosa del ordenamiento jurídico escrito y no escrito que a la vez, digamos, subordina a los funcionarios públicos y a las administraciones públicas en general y a los poderes en general del Estado. Entonces, un Estado de Derecho se debe entender siempre en la perspectiva democrática y en el respeto a los derechos humanos. Eso es la parte importante. No basta con decir soy un Estado de Derecho que tengo derecho, no, porque que las dictaduras también tienen derecho, tienen ordenamientos jurídicos. Bueno, pero ¿qué clase de ordenamiento jurídico? Y además se ejecutan, no se ejecutan. Entonces podemos caer también en lo que se llama
constituciones formales o constituciones materiales, constituciones de apariencia o constituciones realmente que se ejecutan, en fin, porque hay declaraciones también constitucionales en las dictaduras. Podemos hablar de las democracias populares, que básicamente no son democracias, por lo menos en el ámbito del desarrollo institucional. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso, porque Costa Rica sí tuvo una perspectiva histórica, institucional, en favor del Estado Democrático de Derecho. Y fíjate, Jorge, que es muy importante que desde su preámbulo, que no es una norma jurídica en sentido positivo, sino que es un enunciado básicamente de voluntad, de principios, dice que se cree en la fe en la democracia. O sea, ese preámbulo, digamos, es una fuente que irriga la totalidad del ordenamiento jurídico, de la Constitución, desde el punto de vista escrito, no escrito, para la jurisprudencia, para la adhesión a tratados y convenios internacionales, en el sentido de que todo tiene que estar dentro del marco de la democracia. O sea, nuestra Constitución no es axiológicamente neutral, no es que no tome partido, ideológicamente hablando, o políticamente hablando. No, sí tomó partido, y toma partido por la democracia efectiva. Cualquier gobernante, cualquier partido político que llegue a representar la voluntad del pueblo a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, el ejercicio de la función jurisdiccional, todo se debe enmarcar en la tesitura del Estado de Derecho, del Estado democrático, porque así lo manda la misma Constitución Política desde su fuente inicial en el preámbulo mismo como declaratoria de principios. Porque para esto nos lleva también a hablar del derecho de la Constitución, que no es el mismo derecho constitucional escrito, nada más. El derecho de la Constitución es el que tiene que ver con principios, valores, normas escritas, jurisprudencia, de aquí y de afuera. Porque ahí viene también la rica jurisprudencia de la Sala Constitucional, que forma parte del derecho de la Constitución, donde ha dicho que básicamente los tratados y convenios, incluso concordatos que tengan relación con derechos humanos y representen un avance en la materia, se incorporan inmediatamente en el derecho de la Constitución. Y si hay una norma escrita del texto constitucional en rango menor de su aplicación debida y su reconocimiento, prevalece la norma y las disposiciones que vienen del extranjero, pero que se incorporan, se internalizan, digámoslo así, en el ordenamiento jurídico nuestro como parte, digamos, de ese derecho a la Constitución, porque los derechos humanos son un material de primer orden, digámoslo así, en la estructura y funcionamiento del Estado costarricense. Pero la Sala ha ido más allá, no solo los que ha aceptado Costa Rica, ha suscrito, ha aprobado Costa Rica de convenios o tratados internacionales a nivel mundial o regional, no, sino que la Sala ha dicho, y también cualquier otro tratado o convenio que tenga la materia de reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo, podemos hablar del Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, se incorporan también a nuestra dinámica institucional. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, y por eso a mí me molesta mucho que digan que Costa Rica no es una democracia o es una tiranía. No es cierto. No es cierto y no lo acepto, y como demócrata convencido lo defenderé hasta mis últimas entrañas y a como sea, porque Costa Rica sí es una democracia. Tiene problemas, sí tiene problemas, hay corrupción, decía Winston Churchill que la democracia es el sistema el menos malo, digámoslo así. Pero no hay otro mejor. Pero no hay otro que se conozca en la práctica que sea mejor, por lo menos desde el punto de vista de que es un sistema donde el poder público, que es uno, se diluye, se autocontrola y se mantiene el equilibrio. Donde está el poder público, que en una democracia efectiva el poder se convierte en autoridad, porque no solo es, digamos, el ejercicio de un poder en contra de la voluntad del pueblo o de los destinatarios de sus efectos, sino que la autoridad es la manifestación de ese poder público filtrado por el ordenamiento jurídico con valores y que la población admite complacientemente los efectos de esa estructura jurídica en sus efectos mismos. Entonces el poder público queda diluido, queda equilibrado, queda controlado, pero además de eso se convierte en autoridad, ¿verdad? Porque el poder público por sí mismo, la concentración puede llevar a la dictadura, sea totalitaria, sea autoritaria, lo que llamamos autocracias,
Y realmente es muy importante tomar en cuenta pues, que nuestra Constitución es eminentemente democrática. Ahí pueden jugar los liberales, liberales más a la derecha, más a la izquierda, si quieren verlos así, en fin, puede estar la socialdemocracia, pueden estar los socialcristianos, etcétera, todos, pero en el marco de la democracia. Lo que no se puede aceptar es la dictadura, ni tampoco estímulos hacia la dictadura. Eso es inaceptable en nuestro sistema jurídico y político. Que bueno, yo creo que la frustración que tiene el Ejecutivo en cuanto a la capacidad de acción, yo siento que es falta de asesoría, o sea, falta de gente que conozca realmente cómo hacer las cosas. Aquí se ha hecho todas las obras, aeropuertos, puertos, de todo se puede hacer, digamos, con la figura de concesión de obra pública. Hay toda una estructura, leyes que no son fáciles de cumplir muchas cosas. Bueno, sí, así es. Que es complicado, que hay que reformar leyes, sí, pero Así es. yo sí creo en el diálogo y sí creo que Exacto. el que está en la política tiene que, lo primero es diálogo, diálogo, diálogo. Esa es la clave para El poder consenso, los de acuerdos, acuerdos y llegar eso es a definitivo. Nuestro sistema siempre se ha manejado de esa manera. Y si no se tiene, pues, digamos, un buen parámetro frente a una ley, por ejemplo, un reglamento, parte del ordenamiento jurídico, existen los mecanismos para transformarlo y los acuerdos políticos necesarios. Eso es aquí en cualquier país democrático. todo. Tiene que haber un acuerdo permanente entre las fuerzas políticas vivas, definitivamente, y también toda la dimensión social. Por ejemplo, veámoslo en un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario tiene que haber permanentemente un acuerdo político. Si no se tiene la mayoría por parte de quien va a formar el Ejecutivo, No hay nada que hacer. tiene que llegar Tiene que a un entrar a acuerdo, exacto, a si un no, acuerdo no. parlamentario con las otras fuerzas para poder hacer gobierno. Claro. Y si se quita ese acuerdo permanente, ese consenso, pues se cae el gobierno, así de simple. En un régimen parlamentario, que es más democrático que el presidencialista. A mí me gusta más, porque lo considero un sistema mucho más vivo, de la discusión permanente, donde el representante del Ejecutivo es parte del Parlamento y todos los días tiene que estar dando cuentas, y los medios están ahí presentes. Está también desde el punto de vista de que tiene que haber un consenso, un acuerdo permanente en el ejercicio del poder público, convertido en autoridad. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, pues lógicamente un régimen parlamentario es mucho más democrático que el presidencialista, ¿verdad? Que nos viene de Estados Unidos fundamentalmente. Claro, Estados Unidos fue una reacción inventada, digámoslo así, genialmente, en sustitución del parlamentarismo inglés, ¿verdad? Precisamente ya para romper con la figura del rey o la reina de manera definitiva, con todos los problemas que se tenían, se inventó entonces lo que es la estructura política, bueno, la primera potencia en estos momentos, que sí es Estados Unidos y que tiene un régimen presidencialista, con sus grandes falencias también, ¿verdad? Que ahora se están poniendo mucho en evidencia, ¿verdad? Ahora con el pronunciamiento esto último de la Corte Federal, que se queda uno con los pelos parados, en el sentido básicamente de que están aplicando retroactivamente la posibilidad de que alguien que ejerció la función pública como presidente no sea objeto de un procedimiento penal y por lo tanto una sanción también penal, porque se aplica el principio del retroactivo favorable, ¿verdad?, en materia penal. Entonces, lógicamente, eso pues desgasta y carcome también la seriedad y contundencia de una democracia efectiva. Pero América Latina pues siguió el modelo básicamente estadounidense en términos generales, no el europeo. Sin embargo, yo estoy convencido que el sistema parlamentario es un sistema que desde el punto de vista de ejecución real, de democracia real, es más democrático que el sistema presidencialista, ¿verdad? Bueno, Enrique, clases. No, con mucho gusto. No cabe duda que sos un profesor especial. Muchas gracias, siempre me ha apasionado toda esta temática. Yo creo que esto nos va a ser una reflexión Importante. y va a haber un cambio importante. Yo tengo toda la fe de que el presidente va a buscar algunos acuerdos. Creo que el seguir en estos enfrentamientos entre el Congreso, atacando a la Contraloría, cuestionando a la Cuarta algunas cosas,
Que es importante cuestionar, sin está duda. bien, Está bien en sí, tanto sí, sean críticas objetivas pero que y, sean objetivas y constructivas, y ¿verdad? En constructivas. beneficio de la Pero democracia en y este las libertades momento tenemos públicas. demasiados problemas, Enrique, Es que sí, para estar internos y externos. por eso. Porque si vemos todo lo que está pasando en el mundo, pues entonces Sí, sí, está complicando todo. se está sumando más se está sumando a la tragedia colectiva a nivel regional, mundial, etcétera. Más bien debemos de ir buscando soluciones entre todos los actores políticos y sociales desde el punto de vista de fortalecer más la democracia e ir avanzando, lógicamente, en reformas. Nosotros propusimos reformas estructurales importantes cuando estuvimos en la Comisión de Notables, lo recuerdo perfectamente, donde estaba, por ejemplo, un acercamiento más a un régimen parlamentario, la revocatoria de mandato de los puestos públicos de elección popular, digámoslo, después de 2 años, por ejemplo, el Ejecutivo, si el presidente pues no da la talla, darle la posibilidad al pueblo pues para que escoja si realmente se permanece o no. Por ejemplo, la desaparición de las presidencias ejecutivas, que desnaturalizó totalmente, digamos, la disposición constitucional originaria, que no existían, sino que las instituciones autónomas nacieron precisamente como una estructura y organización administrativa para evitar la concentración del poder en el Ejecutivo. Para eso son las instituciones autónomas. Y entonces, incluso desde el punto de vista inicial, se habló siempre en la necesidad de que fueran los técnicos las que lo manejaran por excelencia y desarrollaran todas sus competencias en un marco subjetivamente y técnicamente definido para cumplir determinados objetivos desde el punto de vista de los intereses públicos. Pero se desnaturalizó. Vino la reforma posterior y básicamente lo que le dijeron al Ejecutivo, mire, meta la mano ahí, el nombramiento de los jerarcas y ahora sí, venga para acá, nosotros nos encargamos ya de llevar adelante las políticas que ustedes tienen que llevar adelante. Y lógicamente, pues eso se ha desnaturalizado, se ha corrompido a través del tiempo, y qué decir de los bancos del Estado, ¿verdad? Que eso es un gran problema también porque también se desnaturalizó. Y hay que tomar en consideración que los bancos constitucionalmente, los bancos del Estado, son, digamos, entes descentralizados, ¿verdad? Son entes descentralizados. Y no son empresas públicas en sentido estricto, son entes descentralizados derivados del texto constitucional. Pueden ejercer actividad y de hecho ejercen actividad empresarial, son bancos, incluso en régimen de competencia, pero no son empresas públicas desde el punto de vista jurídico-técnico. Y la Sala Constitucional ahí cometió un grave error de identificación y no lo son. Realmente no pueden dejar de ser instituciones autónomas. Una empresa pública puede dejar de ser desde el punto de vista, pues si es legal, nace como ley, pues puede desaparecer. Si es un régimen accionario, puede combinarse, etcétera. Puede ser mixta, puede ser privada, puede ser pública, etcétera, ¿no? Dependiendo de la transformación que se haga. Pero una institución autónoma no puede dejar de ser autónoma salvo que se cambie, digamos, la normativa constitucional, ¿verdad? O la ley que la haya creado y por mayoría calificada, ¿verdad? Por supuesto. Entonces lo que quiero decirles es que sí, se ha ido naturalizando, ha habido mucha corrupción en Costa Rica, ha habido demasiada corrupción en el camino. Hay corruptos debidamente identificados, otros que no están tan identificados y otros que están en el anonimato, pero estoy totalmente de acuerdo. Procesos. Sí, y estoy totalmente de acuerdo de que hay un malestar generalizado y es aceptable, claro que sí, pero tenemos que velar porque se defienda la democracia desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Y No, obviamente... Y que al eliminar en la Contraloría va a aumentar la Bueno, corrupción. es que si imagínense, si con la por Contraloría lógica. ha habido corrupción, Imagínese sin la Contraloría. sin el funcionamiento previo. Hablemos del funcionamiento previo, que es muy importante, porque realmente si se le quita ese control previo a la Contraloría, yo entiendo parte del malestar, o sea, la Contraloría no puede estar sustituyendo a la administración activa en toma de decisiones de políticas de oportunidad, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí es importante dejar a la Contraloría en la fiscalización permanente, incluso de previo, porque también en el proyecto se le quita la posibilidad de suspender actos o conductas administrativas, y entonces solo un juez puede ordenarlo. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, que ya lo dije públicamente, imagínense, por ejemplo, que la Contraloría no pueda suspender, digamos, la firma de un contrato, corrupción dentro del desarrollo de la contratación administrativa. Nada más por poner un caso. Por ejemplo, un concesionario, pongamos un ejemplo, un concesionario que se declara un derecho subjetivo. Ok, ya lo tengo. Y resulta que fue totalmente dentro de un marco absolutamente corrompido
y absolutamente ilegal, ¿verdad? Entonces la Contraloría va a ejercer los recursos, o sea, se va a ejercer los recursos eventualmente, apelación ante la Contraloría eventualmente. La Contraloría no puede suspender de oficio o por denuncia, no podría, solamente vendría de un juez. Hay que agotar la vía administrativa primero para ir a un contencioso administrativo, que ya eso se lleva su rato, y entonces pasa a los recursos internos, después el recurso a la Contraloría. Hay que agotarlo para poder ir al contencioso, porque cuando redactamos el código nos topamos con esa limitación desde el punto de vista constitucional, incluso avalado por la jurisprudencia, que en materia de contratación administrativa, materia hacendaria y materia municipal hay que agotar necesariamente la vía administrativa. Entonces ya ese concesionario, digámoslo así, comienza a generar, digamos, empieza a ejecutar, digamos, su derecho, digamos, ya declarado, y comienza a generar daños y perjuicios para cobrárselos al Estado. Ok, supongamos entonces que se presenta el contencioso administrativo. Supongamos que se presenta una medida cautelar y que la medida cautelar no proceda. Y entonces siga ese concesionario acumulando los daños y perjuicios. Y sigue el proceso adelante, podemos poner 5 años, 6 años con todo el atraso que hay a nivel judicial. Entonces imagínense lo que significaría la eventual sentencia cobratoria de ese concesionario, porque aquí no importa si el acto es legal o es ilegal, lo que importa es que existe una causalidad de que a mí me indujeron a gastar, yo gasté y tienen que reconocerme el patrimonio afectado. Por eso se llama un proceso, digamos, contencioso administrativo patrimonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importa que sea legal o ilegal, lo importante es que exista la causa que me impulsaron al gasto, lo importante es que no haya culpa de la víctima, que sería, digamos, que va limpio el asunto, yo participé, me dieron la concesión, tengo la causalidad digámoslo así, del daño y perjuicio, obviamente individualizado, demostrado que hay que hacerlo. No se trata tampoco de una situación inventada, que es parte de los requisitos, sino que está totalmente constatado objetivamente, y además de eso no hay, digamos, mala fe ni dolo, digamos, en toda esa temática, por lo menos no se ha podido demostrar, y sigue adelante el asunto. Sigue adelante los eventuales cobros contra el Estado. Y supóngase que eso puede ser una cadena interminable de efectos negativos para la hacienda pública. Y eso se deriva de eventuales demandas sin posibilidad de tomar las medidas precautorias en tiempo. Y esa es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. La Contraloría obviamente tiene que tener esa capacidad, esa competencia necesaria de poder actuar, por lo menos incluso desde el punto de vista cautelar, de prevención y suspender, para evitar precisamente todas esas afectaciones que se vendrían en el camino desde el punto de vista patrimonial, ¿verdad? Desde el punto de vista patrimonial, que habría que reconocerle a un sujeto determinado, y Hacienda Pública, que somos nosotros los que tendríamos que pagarle. O sea, es terrible. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Va bien, qué lástima que no podemos conversar más de todo lo, digamos, de todo lo que está pasando también en el mundo, en fin, toda la política internacional que es muy preocupante. Tendremos otra ocasión. Con muchísimo gusto, Jorge, estamos a la orden y muchas gracias a ustedes y por supuesto aquí estamos para servirles. Gracias, Enrique.